invitación a ser a un Dios poderoso por la presencia de los suyos, rodeado de los suyos en esta calidad, fieles, ¿no? Entonces, nada, me lo traía a la memoria la canción. Son de esos versos que uno guarda, atesora y los tiene por alcanzar, ¿no? Uno siempre siente que necesitamos más manifestación de Él en nuestra vida. Bueno, hoy nos vamos a reunir alrededor de las Escrituras, como siempre, pero continuando a lo mejor una idea o la inspiración, ¿sí? de la pastora del domingo anterior, cuando habló del consuelo, ¿no? Habló de la consolación, ella nos hablaba de las formas en las que Dios manifestaba consolación, nos habló del Dios de todas las consolaciones, ¿sí? Y quiero trabajar un poquito más, que trabajemos un poquito más con eso, que podamos entender sobre todas las cosas cómo Dios manifiesta consolación. Nosotros queremos, domingo nos hablaba la maestra de reposo, ¿no? ¿Quién no busca, quién no anhela el reposo? ¿Quién no necesita o anhela la consolación? Creo que nadie podría decir que ni lo necesita ni lo anhela, o que ni siquiera entre nosotros decir, bueno, he hallado reposo en Dios o me he sentido consolado, pero la profundidad de toda esta propuesta que viene de parte de Dios es la que nosotros tenemos que ir trabajando poco a poco, progresivamente, para poder disfrutar de toda la plenitud de lo que Dios nos está proponiendo. La propuesta es de Él, por lo tanto es seguro, ¿sí? Que eso está el reposo, está la consolación, está todo lo que Él ha prometido. Los que vamos avanzando, ¿sí? En la experiencia somos nosotros. ¿Conforme a qué? Es la pregunta. ¿Conforme a qué vamos avanzando? Quiero reposo y siento un reposo, pero también me vienen empujando a que hay más, necesito consuelo, hallo consuelo en algún momento, pero también me vienen empujando a que hay algo más. Entonces, todo es conforme a mi expectativa, pero no por lo que yo espero, porque si dice que lo que se espera tiene que tener certeza. Entonces, ¿dónde está la certeza? En lo que está escrito. ¿Sí? El mensaje de Dios, la Escritura, es la que nos tiene que traer certeza. Entonces, en la medida que yo camine o avance en lo que está escrito, sabré hasta dónde hay profundidad. Sabré que no es experimentar. ¿Sí? Saber no es experimentar. Saber es conocer, es sentirse informado de alguna forma. Saber tiene que ver con ahora sé. ¿Sí? Que hay tal o cual cosa. Luego viene el tomar aquello que viene de parte de Dios, ¿sí? Porque por ahí caemos o corremos el riesgo de conformarnos con el conocimiento, ¿sí? Con saber que Dios me ha prometido consuelo, que Dios me ha prometido, que Dios tiene. No ponemos en duda eso, pero no avanzamos a la experiencia. La idea no es crecer en información, sino en experimentar todo aquello que está escrito, ¿no? Ese dichoso y la bendita expresión de Jesús cuando dijo esto se ha cumplido, ¿sí? Su disposición no es porque en ese momento hubiera hecho Él nada, sino porque su disposición a ejecutar la verdad de Dios en su vida para con los demás, que es algo que tampoco tenemos que perder de vista. Entonces, hablar de la consolación parados frente o desde, ¿no? Apoyándonos del mensaje que recibimos el domingo de la pastora, quiero que avancemos, ¿no? Ella nos hablaba, ¿recuerdan de lo que nos habló? El trabajo apostólico, ¿sí? Era fácil, sencillo, ¿no? Había que llevar a los hombres a la perfección, dijo Pablo. No tengo más que, solo eso tengo que hacer. Perfeccionarlos y presentárselos a Cristo. Él dice que lo hacía, ¿recuerdan? ¿Sí? Así empezó ella en los versos de Colosenses. ¿Sí? En el capítulo 1 de Colosenses, Pablo habla, ¿no? En el 1, 28, 29, lo vamos a ir, si quiere ir acompañando con los versos para que ayude a la memoria, pero lo vamos a ir parafraseando un poco. Él cuenta, ¿sí? El inspirado dice que su trabajo, ¿sí? O su lucha, ¿sí? Tenía que ver con un objetivo. La propuesta de Dios es que tome a los hombres y se los entregue a Cristo en una calidad y es perfectos,
¿sí? Todo eso es un proceso que se tiene que desarrollar en la vida de los hombres de Dios, en la iglesia, ¿sí? Entonces, Pablo dice, este es mi trabajo, esta es una lucha, y lo hago con el que está activo en mí, ¿sí? El que también antes trabajó conmigo. Lo tienen por ahí, lo van recordando, ¿no? Se enseña, se amonesta, se los presenta, ¿sí? Perfectos. El verso 29 dice que es su trabajo, pero que también es una lucha, ¿sí? Es un esfuerzo, es una pelea, hay un conflicto, ¿sí? Para hacer que los hombres alcancen esto. Entonces ahí es donde el mensaje comienza a perder sencillez, ¿sí? Y comienza a ganar peso de responsabilidad. El apóstol dice, esto lo hago con un objetivo, con algo que está activo en mí, ¿sí? Que es el Espíritu de Dios, el inspirador, el que me ha calificado para que yo cumpla con esta función. Esta idea que el apóstol presenta, ¿no? Hablo del apóstol Pablo, no como un personaje, estoy hablando del espíritu apostólico, ¿sí? Está latente entre nosotros. Esto está escrito y la palabra, ¿cómo es? Lo hizo él y ya nadie más lo tiene que cumplir. No, es eterna. Entonces es cumplir y cumplir y cumplir. Cada uno que va tomando o asumiendo una responsabilidad, posición y autoridad delante de Dios, no por otra cosa, esa honra no la toma cualquiera, dice, nadie la toma para sí, el Señor la da. Entonces este objetivo está vigente entre nosotros, es parte de una verdad presente, ¿o no? Lo podemos ver así, ¿no? Entonces comprender esto, primeramente que hay un trabajo, que además de ser su trabajo, decía el apóstol, tengo una potencia, tengo un poder para hacerlo. No resulta fácil porque lo presenta como una lucha, ¿sí? No resulta como algo sencillo, no lo muestra como, pero no digo como quien quisiera dramatizar la situación, sino con el peso, ¿sí? De quien tiene que cumplir con una responsabilidad. Fíjense que lo que tiene el apóstol o lo que tiene el espíritu apostólico es impartible, se tiene que transmitir, ¿no? El espíritu apostólico no informa, sino que viene a ser. Cuando hablo de espíritu apostólico estoy hablando de una iglesia que opera en los 5 ministerios, aunque las cabezas apostólicas son hombres bien asignados y definidos con un carácter diferente al resto, ¿sí? Fíjese que eso se imparte y se invita a que se comparta. Él lo ve como un trabajo, también lo ve como parte de su responsabilidad, una lucha, dice. Filipenses, vamos a ver 1:30. El apóstol Pablo dice, yo tengo esta lucha, yo tengo este conflicto. Podemos usar ese sinónimo e hilar los dos versos, ¿sí? El que les acabo de citar y este que ahora vamos a leer. ¿Qué le dice? Ustedes también padezcan por él, no lo hagan por quién. Por mí, todo lo que hacemos lo hacemos porque uno fue fiel y nos metió en la tarea, ¿sí? Pero no solo nos invitó, nos convocó, sino que también la participación vino con el equipamiento y esa es la intención apostólica. Fíjese, dice, tengan ustedes también que hay que tener el mismo sentir, hablar lo mismo, ¿para qué? Para tener el mismo conflicto, para pelear o luchar por las mismas cosas, para estar trabajando en lo mismo. ¿Sí? ¿Lo ven como lo dice? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, como si a Filipenses le hablara de lo que habló en Colosas. No digo que sea esta la única lucha, pero es parte de la batalla. Llevar a los hombres a una calidad, la de perfectos, ¿sí? Que alcancen madurez. Entonces, esto se presenta de esa manera. Hay conflicto en esto, ¿sí? Hay lucha y hay un trabajo por delante. El apóstol Pablo en sus cartas se dice, y hablando del mismo y de lo que opera en él, dice, yo soy lo que soy por la gracia, ¿sí? De Dios. Y por esto dice, yo he trabajado más que ellos. Parece alguien que se estuviera gloriando, pero en realidad lo que está diciendo o exaltando es que la gracia de Dios tiene potencia como para hacernos trabajar más.
Nosotros podemos tomar hombre para nosotros, como iglesia, definirlos como un buen hombre, reinsertarlo en la sociedad, pero que nunca alcanzan la perfección de Dios. Para esto se necesita trabajar mucho más. El apóstol dice, yo trabajé más que ellos. ¿Sí? Hay un canon de trabajo, de actividad. Esto para que no nos olvidemos el conflicto que a veces, o que siempre, que creo que siempre vamos a experimentar cuando formemos parte de un equipo apostólico. Porque la idea siempre va a ser ministrar esto, llevar a los hombres y nosotros mismos ser llevados a más o a mejor calidad. En Daniel 10, no vayáis, 10:1, cuando el profeta recibe las visiones, ¿sí? Cuando recibe la palabra y se le encomiendan, dice que mientras la palabra era verdadera, el conflicto era grande. O sea que nos tenemos que preparar, no solo para recibir la palabra, por eso le decía, no es solo saber, ¿sí? No es solo sentirme informado, no es solo acopiar conocimiento, sino que también entender que estamos parados frente a un conflicto. Mientras la palabra es verdadera, dice Daniel 10:1, el conflicto era grande. ¿Sí? En Colosenses, donde estábamos mirando, o Colosenses 2, creo que es otro, de los que miró la pastora, ¿sí? Colosenses 2:2. A ver el 1. Ajá, ahí nos hablaba de la lucha otra vez, ¿sí? Del conflicto. No los deja ajenos de su experiencia. Quiero que sepan, ¿sí? Cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea, por los que aún no han visto mi rostro, ¿sí? Quiero que lo sepan, ¿para qué? ¿Te consuela saber que hay alguien que está luchando por vos? ¿Es un consuelo? ¿Lo has tenido por consuelo? ¿Sí? Hay alguien que se ha comprometido con Dios para hacerte madurar, para llevarte a mejor calidad, ¿sí? Que tiene fidelidad para con Dios. ¿Es un consuelo? Dice, para que sean consolados sus corazones. ¿Hasta cuándo vas a pelear, Pablo? ¿Hasta cuándo vas a trabajar, equipo apostólico? ¿Hasta cuándo? Lo dice ahí, léanlo. ¿Hasta que qué? Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Cuando pides consuelo, cuando pido consuelo, ¿habré pedido todas las veces, o por lo menos de primera mano, yo sé que no lo hice, pedí entendimiento? ¿Que alguien peleara para que yo entienda? ¿Lo han visto como un consuelo? El apóstol Pablo dice que este es el consuelo. ¿Sí? Que él quiere transmitir, que quiere que sepan que hay una lucha por ellos y que es para que entiendan. Y si entiendo, estoy recibiendo consuelo. Uno por ahí ha mezclado la sensación que tenemos como hombres, sensoriales, carnales, naturales, hombres comunes y corrientes que nos pasan cosas, nos afectan, que las emociones comienzan a fluir por positivo o por negativo, pero sentimos cosas, ¿sí? Y sobre todo buscamos consuelo en lo negativo, ¿no? Cuando nos pasan cosas negativas o malas, necesitamos consuelo, ¿sí o no? ¿No hemos pedido o no hemos necesitado consuelo en situaciones negativas? ¿Alguien pidió entender? Sí, el apóstol Pablo, a la hora de presentar el consuelo, dice que lo hace hasta que se entienda. Lo hace para que entiendan. Entonces, cada cosa que nosotros vamos entendiendo en Dios es que estamos siendo consolados. Y por ahí demandamos otras cosas y no gustamos de esta por ignorantes, por ignorar lo que está escrito. La BL 95, Sergio. El mismo, el 2, pero la BL 95. Sean consolados, ¿sí? Hasta que alcancen el entendimiento, la riqueza que tiene, ¿sí? El entenderlo todo completamente, el pleno entendimiento, eso es ser consolado. ¿Sí? Mire cómo dice la BL 95. ¿La encontró? ¿No está?
La BL 95, no la, ahí, justo al lado. Ah, vale, leí el 95 nomás. No está, allá arriba tampoco, Reina Valera. Bueno, se los voy a leer yo. Seguramente acá se manejan todas las versiones, ¿no? Por lo menos los que están con ordenador. Me siguen y los que no me creen. Dice la BL 95, pido que tengan ánimo, que reciban este consuelo en sus corazones, para que se afiancen en el amor y que tengan plenamente desarrollados los dones del entendimiento. Entender también es un don, es una riqueza, es un regalo, es parte del equipamiento que Dios nos da. ¿Hemos apreciado los dones? ¿Nos hemos beneficiado de ellos? ¿Sí? ¿Gustamos los dones? Sobre todo los más sonados, ¿no? Los que nos han traído mucho beneficio, los que nos han hecho sanidad, los que nos ha traído liberación, esos dones, usted sabe, de los que más hemos hecho uso. Pero acá, tanto en el original que trae la misma idea, pero como en esta traducción, ¿sí? Que no tendría por qué no ser inspirada por Dios a la hora de entender riquezas del entendimiento, entendemos o leemos los dones del entendimiento, ¿sí? ¿O no dice Pablo que el que da entendimiento es Dios? Que Dios Padre les dé entendimiento. Y todo don y buena dádiva, ¿de dónde viene? ¿Sí? De arriba, no es ni suyo ni mío. Entonces, ¿por qué no entender que el entendimiento, por qué no ejercer este don? ¿Sí? ¿Por qué no hacer este don más famoso que otro? ¿Por qué no hacer más uso de esto que de otros? Por lo menos el mismo, con la misma pasión y con la misma necesidad. El consuelo entonces viene para que entiendas, no siempre para que te sientas mejor. Viene para que entiendas, es un don de Dios. Entonces el que consuela está ejerciendo un don de Dios en tu vida, en mi vida, nos quiere hacer entender. ¿Se acuerdan que el salmista decía, era yo como una bestia, no entendía? ¿Sí? Si lo puede decir es porque el don lo tocó, recibió consuelo. Era yo como una bestia, lo puede confesar. Es decir, pido consuelo y viene alguien y me dice, te pasó por bestia. Parece un consuelo a vista o a ojito humano, no. Pero es un consuelo de parte de Dios, es un don. El apóstol dice que el consuelo vendrá a nuestros corazones hasta que alcancemos el pleno conocimiento. El pleno entendimiento, perdón. ¿Sí? Hasta que entendamos. Por eso me gustó recordar al salmista cuando decía, con tanta libertad, era tan bestia yo. ¿Sí? ¿Te has sentido una bestia? Yo me he sentido bestia total. Frente a cosas que daba por seguras, por certeza, y aún por las que había creído saber y sin embargo no tenían nada que ver mi concepción con la que luego recibí. ¿Entienden? Entonces, el entendimiento a veces... el entender a veces no se conecta o no lo tomamos o no tenemos la sensación de estar siendo consolados si no sabemos de estas cosas. Yo lo sé porque me lo enseñaron, yo lo entiendo porque lo he gustado. Yo no siempre he sido consolada si el Señor dijo, aflicciones van a tener. O sea, Él no viene a mitigar mi dolor, Él viene a hacer que entienda qué es o cuál es la causa de la situación en la que estamos metidos. ¿Sí? Y a veces estamos en esto o en situaciones que necesitamos consuelo, ¿por qué? Por bestias, porque no entendemos. Por cabezones. No siempre te viene a hacer sentir bien, ¿sí? Pero sí viene a ser, siempre vendrá a que entiendas. Finalmente nos sentimos bien, tampoco se asuste, ¿sí? Por eso podemos decirlo y citarlo de esta manera. Usted sabe que nosotros estamos llamados a crecer en todas las cosas, ¿sí? Todo lo que tiene vida crece, pero yo puedo crecer como una bestia. ¿Las bestias crecen? Sí. Lo que Dios nos está invitando no es a crecer solamente, sino a evolucionar, ¿sí? Crecer es algo que se dará casi innaturalmente
aunque el crecimiento en Dios nos compromete en esfuerzo, en determinación. Pero juntamente con el crecer yo quiero que consideremos el evolucionar en Dios, que es cambiar, es ir siendo transformado progresivamente. ¿Se entiende la diferencia? Yo cuando crezco voy dejando cosas atrás. Pablo dice, antes hablaba como niño, ahora, o sea, voy dejando cosas. Pero no sé si todas las veces podemos decir crecí, pero no sé si evoluciono. ¿Saben qué es evolucionar? Es cambiar, es ser transformado. ¿Cómo transformamos una bestia en un ser lleno de luz, por ejemplo? Que vuelva a tener la vida del principio, ¿sí? Que comiencen a ser alumbrados los ojos del entendimiento. Entonces no solo es crecer, sino también evolucionar. Podemos crecer dentro de la casa de Dios como buenos, ¿sí? Como en una buena calidad, sanos, libres, pero tenemos que no perder la idea de que la evolución es lo que Dios nos quiere o nos está presentando. Evolucionar es cambiar, pasar de un estado a otro. El hombre fue mutando, ¿sí? El hombre fue cambiando porque Dios le ha ido haciendo entender, ¿sí? Un hombre natural antes no entendía las cosas espirituales. Cuando las entendió, siguió siendo un hombre natural. ¿Se convirtió en qué? En un espiritual. El espiritual sí discierne. Entonces necesitamos esa metamorfosis. Pero no quiero irme del tema, solamente recalcárselo porque estamos hablando del Dios de la consolación. La primer parada que hice tiene que ver con el entender. Que cuando me quieren hacer entender, cuando me dan a entender, no solo me informan, cuando yo digo entendí, habrá una acción a ejecutar. Cuando vivo la experiencia, estoy viviendo el consuelo. Amén. No nos apoquemos o no nos limitemos a vivir el consuelo como una necesidad en mis emociones. Yo necesito consuelo, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no entiendo. Y hoy puedo decir, ¿me consuela con esto? ¿Puedo decir, me explican esto? ¿Sí? ¿Puedo decir un stop para seguir adelante? Necesito entender esto. ¿Pelea por entender? Necesitamos defender esa postura. Necesitamos entender este consuelo que dice el apóstol Pablo. Los consolaré hasta que alcancen las riquezas del pleno entendimiento o hasta que el don del entendimiento se ejecute o como decía, se experimente. Como decía la BL 95. Dice que tengan plenamente desarrollados los dones de entendimiento. ¿Sí? Entonces el Dios de toda consolación, esta es una, ¿no? La que les acabo de presentar es una forma de ver consuelo. En 2 Corintios, en el capítulo 1, él habla de que en todas nuestras tribulaciones él nos consolará. ¿Para qué era? ¿Se acuerdan? No, lo que nos hablaba, sí, pero no, lo que nos hablaba la pastora citando este verso es que nosotros recibimos consolación para luego consolar a otros, ¿sí? Nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Hay mucho consuelo, ¿sí? De todas las consolaciones. Y Pablo dice, con la que yo fui consolado, de esa les voy a dar. La que yo recibí, de esa le voy a dar. Entonces necesitamos hombres que hayan sido muy consolados, que hayan experimentado todas las consolaciones para que nos la puedan impartir. Porque hallaremos aflicción. Lo que pasa es que por ahí nosotros le llamamos aflicción solamente a lo que nos duele, ¿sí? En este cuerpito tan, ¿qué iban a decir? Tan sensible, ¿sí? Tan permeable a todas las situaciones. Isaías 66:11 nos dice que la consolación se transmite a través de sus pechos. ¿Recuerdan? 66:11.
Dice, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Entonces la consolación compromete el deleite y la gloria de Dios. Ahí hay. Pero ¿cuál es la forma entonces de recibirlo? ¿Cómo viene? ¿A través de qué figura utiliza Dios? Estamos en la BL 95 y hoy yo la usé mucho. La voy a leer. Dice, tomarán leche hasta que queden satisfechos de su seno acogedor. Podrán saborear y gustar sus pechos famosos. ¿Sí? Entonces hay consuelos o los pechos de Dios, las formas en las que Dios consuela, ¿sí? Tiene que trascender, tiene que hacerse famoso. Me gustó, porque en estos días hemos estado escuchando sobre algo sobre la fama. Dice, tomarán leche hasta quedar satisfechos. Por eso el apóstol Pablo, ¿cómo decía con respecto a la leche? ¿Pero qué decía? ¿Cuál era nuestra posición frente a? Dice desearla, ¿sí? Desearla, desear como niños. Entonces, ¿desde cuándo comienzo a ser consolado? ¿Teníamos que crecer? Sí, pero junto con el crecimiento teníamos que evolucionar, ¿sí? Dice, desead como niños la leche, ¿sí? Para que quedemos satisfechos, para que podamos saborearlas, para que podamos deleitarnos con el resplandor de su gloria. Pero la figura que utiliza a la hora de decir, vendrá el consuelo, el Señor utiliza una figura de mujer, porque creen que utiliza esta figura. Si no es porque está conectando la idea de ¿qué? Lo femenino con ¿quién? ¿Sí? ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Sí? Entonces la que nos va a consolar es la iglesia. Cuando deseamos como niños recién nacidos la leche, ¿sí? ¿Dónde está el consuelo? En la iglesia. ¿A quién tendríamos que recurrir? A la iglesia. ¿Ustedes creen que recurrimos o se recurre siempre, ¿sí? A la iglesia como consoladora? Dice Isaías 66:3, cerquita de donde estábamos. Yo los voy a consolar, como la madre consuela a sus hijos, como aquel a quien consuela a su madre, así los voy a consolar yo a vosotros. ¿Y dónde se toma el consuelo? En Jerusalén, ¿sí? Jerusalén representa el centro de la voluntad de Dios. Es decir, que cuando nosotros venimos a tomar del consuelo en esta figura de mujer que es la iglesia, ¿sí? Nosotros estamos parados frente a la posibilidad de ejecutar o no la voluntad de Dios. El consuelo no es información, ¿sí? El consuelo viene a hacerme experimentar, a traerme experiencia, ¿sí? A ser experto, dirían. Aquel a quien consuela a su madre, los voy a consolar en Jerusalén. Entonces la iglesia necesita experimentar esto, ¿sí? Es la iglesia a la que se le propone la figura para ser la que consuela, ¿sí? Como una madre, dice así los voy a consolar, los pechos de sus consolaciones. Amén. ¿Por qué si hablamos de consuelo a lo mejor podemos confundir, o porque lo hemos visto, o porque lo hemos experimentado, o porque sabemos que estas cosas suceden? ¿Por qué se puede pretender o echar mano a consuelo de hombre natural, a un consejo, a una palmada, a un aliviar o mitigar dolores, a ayudar en situaciones, y no, por ejemplo, pelear para que la gente se entienda? Porque entonces no hubo una oposición a la hora de recibir también consuelo. Dice Lamentaciones 1:17, que Sión, otra forma de hablar de quién, de la iglesia, ¿sí? Sión extendió su mano y no halló consuelo. Podemos aliviarnos las penas unos a otros por un tiempo, vendrá otra, ¿sí?
O podemos dedicar toda una vida a consolar X cantidad de vidas y acompañarles, ¿sí?, entre fortuna y desgracia, entre situación y situación, y siempre ir sacando de la galera cierto ánimo que se puede ministrar. Pero si Dios dice, como dice ahí en el libro de Lamentaciones, que es Sión la que extiende su mano y en ella no hay consuelo, nos está diciendo que hay algo que no se está entendiendo. Porque ¿quién prometió el consuelo? Yo los voy a consolar, ¿sí? ¿Por qué falta consuelo en Sión? Ustedes recuerdan las causas de muerte del Señor, las causas de muerte, no sé si está bien decirlo así, pero las formas en las que Dios presentó a su Hijo para que muriera por causas, ¿sí? Por causas, murió por tantas cosas. Y nosotros empezamos a enumerar, ¿no? ¿Qué sería lo primero que diríamos? Nuestro pecado, por nuestra enfermedad, ¿cierto? Sin embargo, una de las cosas que él dice, está en el Evangelio de Juan, en el 16, una de las cosas que dice el Señor Jesús, cuando él está hablando con los suyos y les dice, conviene que yo me vaya, les está hablando de que va a entregar su vida, ¿no? ¿Cuál fue la forma de salir? ¿Sí? Si no fue dando su propia vida por nosotros. Sí, por el pecado, por supuesto, el pecado de ignorancia. Pero juntamente con el pecado de ignorancia tenemos que entender que a lo mejor hay cosas que nos estamos privando del beneficio de la cruz. Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si él se iba, ¿qué? Hay cosas que están en el convenio, por él dice, a mí me conviene y a ustedes también. Dice, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si yo me voy, él podrá, ¿sí? Yo lo enviaré. Entonces es causa de la cruz. Ve que tenemos que crecer en tantas cosas. Una de las cosas que dice Pedro, dice que deseando la leche, ¿sí?, como niños, que sea espiritual, que no esté adulterada, dice que con ella creceríamos para salvación. Y la cruz es, ¿sí?, nuestro ícono de salvación. ¿Dónde está la salvación? En la cruz. Pero él dijo, también es parte de mi trabajo, de mi exposición, mi vida la doy. Según el convenio, por eso utiliza la expresión, les conviene que yo me vaya, porque después de esto vendría el consuelo. Acuérdense que dice Lamentaciones, Sión extendió la mano y no había consuelo para ella, no había consolación, no había consuelo en ella. ¿Ustedes creen que él dejó algo sin hacer, algo sin ejecutar, algo sin suplir? No, la cruz, todo. Entonces, crecer para salvación, fíjese cómo podemos ir mirando, ¿sí?, en el contexto de estos versos, cómo hemos crecido hasta poder verlo, cómo nos han conducido hasta este lugar. Falta consuelo, entonces, porque no se recibe el Consolador. En el 14-18, son versos que nosotros hemos utilizado mucho, pero para que los expongamos a la luz de esta verdad, la del consuelo, que me parece maravilloso, dice, no los voy a dejar huérfanos. Cuando vuelva, vendré como entonces. ¿Qué espíritu es el que está ministrando? El espíritu de consolación, si me lo permiten. Es el de paternidad. ¿Entienden? Entonces tiene que levantarse, cruz mediante, estos, ¿sí?, que oficiarán para Dios para entregar el consuelo. El apóstol Pablo dice, yo lucho, yo trabajo para que vuestros corazones sean consolados. Es una forma en la que Jesús vuelve a nosotros. Vuelve de esta manera, ¿sí? Con padres, con una iglesia capaz de sustentar, una iglesia que tiene pechos y tiene los pechos de las consolaciones. ¿Se va entendiendo? Si no hay consuelo, ¿sí?, prevalece el enemigo. Si esto no está activo, ¿por qué en Sión no había? ¿Sí? ¿Por qué podemos decir que no hay consuelo en Sión? Todo aquello que fue está escrito para que nosotros entendamos lo que sucede hoy, ¿o no?
¿Sí? Todas aquellas cosas que fueron volverán a ser para que Dios restaure lo que pasó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se rechaza el espíritu de paternidad? Se extenderá la mano y no se va a hallar consuelo. ¿Y eso dónde? En Sión. ¿Prevalecerá el enemigo? Sí, el enemigo tiene muchas formas de consolar también. Vamos a mirar en Lamentaciones. Seguimos ahí. Recién les dije el 1:17. Miren arriba. El 16. Por esta causa lloro, de mis ojos fluyen agua, porque se alejó de mí el consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque ¿quién prevalece? ¿Sí? Entonces, cuando no opera la consolación, el consuelo que hasta ahora hemos entendido, el que se nos ha enseñado a partir de aquel mensaje y en el que tenemos por responsabilidad de seguir buscando, ¿sí? Porque nosotros sí, en este lugar hay pechos que sustentan con consuelo, que se nos quiere hacer entender, se pelea para que se entienda, para que usted y yo entendamos. ¿Prevalecerá el enemigo? No. No puede prevalecer, pero donde sí esté faltando, ¿sí? Donde no esté operativo este espíritu, donde no se reciba esta verdad. Dijimos que para Daniel cuando había verdad, el conflicto era grande. Porque quedamos frente a frente, o los hombres y las mujeres que buscan a Dios quedan frente a frente ¿con quién? Con el enemigo. ¿Entienden? Entonces, si no hay consuelo, prevalece el enemigo. Se pierden los hijos, los pechos de sus consolaciones. ¿Lo van entendiendo? Vamos a ver las formas en las que, Salmo 137:6, en las formas en las que se puede estar desechando esta verdad, o cómo detectar el conflicto, diría yo. Mi lengua se pegue a mi paladar, dice el salmista. Él lo está diciendo como en una forma muy personal, como quien mira la situación de afuera, no lo está experimentando, porque antes era como una bestia, ¿no? Dice, mi lengua se pegue a mi paladar. ¿Sí? ¿Sí qué? Si de ti no me acordare, y si no, enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Si no pongo, pues si no quiero ir al compare para no perder tiempo, pero si no es su voluntad, si no es Jerusalén, si no es el lugar donde hallaré reposo, donde está la consolación, donde no solamente creceré, sino que evolucionaré, iré cambiando, iré siendo transformado, ¿sí? Mi estado dejará de ser para convertirme en algo mejor, mi calidad hasta que alcance la perfección irá, ¿sí? Progresivamente siendo trabajada. Si no fuese Jerusalén mi prioridad, ¿qué pasaría? La lengua, pegue la lengua al paladar. ¿Cuántas cosas puede hacer con la lengua al paladar? Lo primero que dejaría de hacer, ¿qué es? De hablar, ¿no? Pero se quedaría deleitándose. ¿Sabe qué hay en el paladar? ¿Qué se hace? Se paladea, se gusta. Entonces podemos quedarnos maravillados o podemos paladear una verdad de Dios, pero si no es causa preferente, si no es prioridad Jerusalén, no mi deleite, sino el de él, que tiene que ver con ejecutar su verdad, dice Job 12:11. Mi lengua se puede quedar pegada al paladar. ¿Sí? Si hace el ejercicio, haría solo, ¿no? No podríamos decir ni sí ni no, ni blanco ni negro. Pero dice, ciertamente el oído distingue las palabras. ¿Cómo qué? Como el paladar gusta las viandas. Entonces ahora es como tener, estoy oyendo viandas, pero me quedo solamente deleitándome en eso. Solamente saboreando, ¿sí? Con el paladar se gusta, se saborea.
Por ahí la despego un segundo y digo, qué tremendo. Y vuelvo a... ¿No? Porque puede ser que solamente me quede en el deleite de haber oído, de saber, pero que no pase a la siguiente etapa. Job 20:13. Ciertamente el oído, ¿sí?, distingue como el paladar gusta las viandas. Podemos ser selectos o tener manjares en nuestras reuniones que nos hagan gustar, ¿sí?, saber, nos endulcen por momento, pero lo retengamos, dice Job. Job 20:13 dice, si allí... yo sigo con la BL 95, lo siento. Dice, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía, ¿dónde? ¿Te parece maravillosa, tremenda la palabra, terrible la palabra? ¿Sí? No sea que la estemos reteniendo en el paladar, porque no es Jerusalén el preferente asunto de mi deleite o alegría. Porque dijimos, ¿cuál es la idea de que Dios venga a manifestar a través de la vida de hombres, con hombres que hablan, mujeres que hablan, incansablemente, un mensaje tras otro? ¿Cuál es la idea? ¿Que yo la sepa? No, sino que yo ejecute. Es como que me dejan en Jerusalén. En Jerusalén se hacen tantísimas cosas. Frente a la voluntad de Dios, ¿me parece bien o no? ¿Ejecuto o no? Entonces puede que estemos corriendo este riesgo frente a la consolación. En Jerusalén está el consuelo. Muchos hemos llegado a saber cuál es la voluntad de Dios y nos la hemos retenido. ¿Sí? He pegado mi lengua al paladar o solamente me deleité oyendo. ¿Nos puede pasar eso? ¿Ven ese riesgo? O a lo mejor lo veo yo. La BL 95 dice, si allí lo conservó, lo retuvo y lo guardó en medio del paladar. Mire lo que sucede. Su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspid será dentro de él. Devoró riquezas. ¿Sí? Vivió de los dones, se sustentó con aquello que decíamos hoy. Pero no las aprovechó. ¿Podemos no aprovechar las viandas? Sí. Sí, porque por ahí de todo lo que hemos escuchado, no todo nos ha traído provecho. ¿Por causa de qué? Porque a lo mejor solamente paladeé. El enemigo y el consuelo tienen sí, o el enemigo tiene algo contra el consuelo, o el consuelo va a prevalecer en contra del enemigo si nosotros entendemos estas cosas. ¿Sí? Si nosotros alcanzamos a ver cómo opera uno y otro. Dice Lamentaciones 4, en el verso 3. Si Sión extiende la mano y no hay consuelo, tenemos que saber por qué. O no se lucha para que entiendan, o no se lucha para que entendamos, o no lucho para que otro entienda, no trabajo en pos de eso. O aún después de que han luchado y han viandado para mí, ¿sí? Yo lo recibo y solamente pego mi lengua al paladar. Gusto de eso. Dice Lamentaciones 4. ¿Qué dice? A ver el verso 4, el 2, un segundo. No, vamos al 3 directamente. Dice, aún los chacales dan la teta, mamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. ¿Sí? O sea que pechos no faltarán. ¿Sí? Los chacales tienen pecho. Si abramos esa, miren, no he usado originales para no... Pero si abrimos chacales, ¿sí? No solamente es un chacal, creo que es como loba, ¿no? Una cosa así. Lo dice ahí, ¿no? Ajá. Mire, póngalo ahí directamente en la 85-65.
Para que veamos quién puede amamantar. 85-65. Todo lo que tiene vida sabe que se sustenta. Usted sabe que cuando nace un niño instintivamente busca sustento, lo primero. Todo lo que tiene vida buscará sustento. Si soy árbol, mi raíz se extenderá y no parará hasta que no haya agua. Es mi oportunidad de vida. Todo tiende a pelear por la vida instintivamente, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver de qué nos sustentamos, ¿sí? O con qué estamos sustentando. Fíjese, la raíz de esta palabra, ¿sí? Estos chacales que amamantan también, que tienen pechos, es como un monstruo formado preternaturalmente, serpiente marina, otro animal marino, chacal o dragón. Se puede seguir comparando, pero vamos a parar ahí. Puede ser la misma serpiente. Ustedes saben que cuando se habla de la serpiente marina, cuando se habla del dragón, cuando se habla de estos animalitos como el chacal, pero miren la raíz, ¿sí? ¿Quién podría estar amamantando? ¿Quién podría estar sustentando también? Volvamos a Lamentaciones. ¿Por qué digo esto? Porque jalo de esta verdad, de esta palabra. Porque la hija de su pueblo es cruel, ¿sí? Porque puede que sea el sustentador sea el enemigo. El Señor no dijo generación de víboras. ¿Quién amamantó? ¿Sí? ¿De qué pecho se consolaron? ¿Quién les hizo entender? ¿Qué se les hizo entender para que estén en esa condición? ¿Quién peleó por ellos para que prevalecieran hasta el día de la llegada del Señor Jesús y ni siquiera lo pudieran recibir a Él? ¿Sí? Generación de víboras. Pero dice otra cosa. Dice también Job 39:16, hablando de otra comparación ahí, de que aunque el enemigo puede estar haciendo crecer, hay otra que lo hace peor que el enemigo. Dice que, entre otras cosas, ¿no? Mire un poquito más arriba, el 14, el 15. El 13 dice un poquito más abajo, el 14. Habla al avestruz, ¿no? Desampara la tierra sus huevos. Ese es su comportamiento como madre. Sobre el polvo los caliente. Olvida que el pie los puede pisar, que puede quebrarlos la bestia del campo. Me interesa el 16. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo sea en vano. O sea que podemos llegar a engendrar, a gestar, a parir y que no nos importe luego qué sucede. Por eso el trabajo apostólico, como en las expresiones de Pablo, ¿sí? Dice, es una lucha. Y en otras expresiones dice, tengo que trabajar más que ellos. ¿Sí? Pero en esta calidad, estos pechos que amamantan, o esta consolación, que vemos como de parte del enemigo, ¿no? Esta consolación que pareciera que fuera de Dios, pero no lo es. Dice que no teme, fíjese, ¿no? La actitud. No teme que su trabajo haya sido en vano. Primera Tesalonicenses, a los tesalonicenses o a los de Tesalónica, 3:5. Yo me envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Qué hace uno que está pendiente de este consuelo? Que dijimos era un trabajo, era una lucha y que se iba a realizar hasta que se alcance a entender todas las cosas, la plenitud, las riquezas de la plenitud del entendimiento, para que sean, como decía la 95 que me gustaba, para que puedan manifestar, a ver, déjenme, no lo quiero perder a ese porque me gustó como lo dice. Para que se desarrollen plenamente los dones del entendimiento. ¿Sí? Que nuestro trabajo no sea en vano.
mirar por lo mismo que he gestado, mirar por lo que he engendrado, mirar por la capacidad que Dios me ha dado, mirar por la responsabilidad que he tomado como ministro, como apóstol, como siervo de Dios en la iglesia. He tomado vida de hombres, ¿sí? Y tengo que llevarlos a plenitud, tengo que llevarlos a perfección, tengo que hacer que entiendan todo. Tengo que llegar a entenderlo todo, tengo que llegar y alcanzar perfección. ¿Entienden? Hay reciprocidad en el consuelo, ¿sí? Por eso cuando Dios propone, compromete. ¿No son dos mejor que uno? El consuelo tiene resultados, ¿sí? Para que no se frustre uno y el otro. No, para garantizar que es diseño. Y cuando se cumple el diseño, ¿sí? Se ve la efectividad de lo que Dios habló. No porque Dios no la tenga, sino porque nos compromete y nos vincula. Filipenses 2:16. Estos animalitos de Job que tienen pecho, pero actitudes extrañas o ajenas a la intención de Dios, no miran por el trabajo, ¿sí? No les importa que su trabajo haya sido en vano. El apóstol Pablo lo vemos ahí, pendiente, se informa, está pendiente de los suyos. Y en Filipenses dice que asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. El consuelo es escritural, ¿sí? Es palabra de vida. Hay resultados, ¿sí? Entonces por el resultado, ¿sí? Sabremos si hemos tomado o lo hemos dado. ¿A quién? Al consuelo correcto. Salmo 119:49. Yo me voy a tomar de la palabra de vida, dice el apóstol Pablo, porque en esa hay seguridad de que ni corro ni trabajo en vano. Pero él no lo hace solo, como no lo hacen solos los hombres que nos ministran como iglesia, ¿sí? Lo hacen conmigo, lo hacen con usted. ¿Se cuenta con qué? Con que usted está siendo sustentado, está paladeando y va a haber una reacción, resultado. ¿Amén? Dice el Salmo 119:52. Recordando, 119:49. Primero. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Ella es en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Asidos de la palabra de vida. ¿Que viene cuándo? ¿Cuando me sucede algo? ¿Cuándo viene la palabra? ¿Cuándo viene el consuelo? ¿Cuándo se cumple el consuelo? ¿Cuándo me están consolando? ¿Cuando me sucede algo? ¿Cuando hay alguna situación que me abate? Entonces vengo en busca de la palabra. ¿Es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice? ¿Sí? Me acuerdo de la palabra que le diste a tu siervo, en la que me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en el día de mi aflicción. ¿Cuándo viene la palabra? Cuando se me rompió algo, se me perdió, se me murió, cuando me lo robaron, cuando no sé, antes. ¿Entienden? Si tomé del pecho correcto, si paladeé, esa propuesta, esa reciprocidad para que se garantice el resultado es lo que tenemos que tener muy claro, porque Dios no niega nada y ninguna de las cosas que prometió, pero a veces desconocemos el formato. Por eso el Señor dijo, les conviene que yo me vaya, tienen que aprender, ¿sí?, a recibir las formas en las que se suplirá lo que falta. ¿Faltaba consuelo en Sión? Faltaba un espíritu de paternidad que operara, ¿sí?, entre ellos. ¿No hay desconfianza entre los hombres? Sí, pero a la hora de que estoy fatal, de que me pasó algo, de que no sé qué hacer, de que no recurro por una palabrita, eso no es consuelo.
El consuelo vino antes. Eso será un paliativo, pero no es consuelo. El consuelo fue antes y puede que tenga que reconocer que no lo guardé. El verso 52 del 119. Ella es mi consuelo. ¿Sí? Aquella palabra que se le dio a su siervo, en la que seguramente estuve participando en alguna reunión. Dios viene con antelación, la palabra se anticipa. Por eso es necesario que sepamos guardar, recordar, o no nos sentamos en la Santa Cena diciendo que hacemos memoria de Él. Que si no hacemos eso no es Santa Cena. ¿No? Es un ejercicio constante. Lo que por ahí nuestra mente natural y nuestro cuerpo tan sensorial olvida y no ejercita. Por eso creo que Dios nos lo quiere traer a memoria. Dice el 52, ¿de qué se acordó? ¿Y qué? ¿Sí? Vienen antes. Sus juicios antiguos. Otras versiones dice el mandamiento antiguo. Creo que otra vez la ven. A ver. ¿Cuál era el verso? ¿El 52? Bueno, si ponemos compare, por ahí aparece que en muchas, inclusive creo que hasta en el original, dice tus antiguos mandamientos. La versión que tengo yo, que no anoté, solo anoté 2011, no sé qué versión será, qué revisión, no hago acaso. Dice, recordando tus antiguos mandamientos, Señor, quedé consolado. ¿Se acuerdan al apóstol Juan en el capítulo 2 y en el verso 7, hablando de un mandamiento nuevo que era antiguo? ¿Sí? A ver, decretos de otros tiempos. En ellos encuentro consuelo. ¿Encontramos consuelo en los decretos de otros tiempos? ¿Sí? Hemos guardado la palabra de forma tal que para que cuando las cosas sucedan entendamos lo que pasa, porque entendimiento tiene que ver con consuelo. Los voy a consolar hasta que entiendan, ¿sí? Hasta que tengan las riquezas plenas de su entendimiento. Recordamos entonces sus antiguos, ahí está, antiguos mandamientos. Juan 2:7. ¿Cómo consuela a Dios? Como si fuera una urgencia 24 horas, de repente me pasa algo y salgo a buscar una palabra que me saque del... No, me habló antes, me ministró, me sustentó con los pechos de sus consolaciones, de la leche espiritual que toman los niños, dice Pedro. Para acá crecimos para salvación. ¿Se va entendiendo? Si no, no los estoy consolando a lo mejor. Dice Juan 2:7, no se escribe un mandamiento nuevo. No. Porque es la primera de Juan. Primera de Juan 2:7. No les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Capítulo 2, verso 7. Perdón, Sergio, estoy volviendo loco, ¿no? Lo que ustedes o lo que nosotros hemos oído desde el principio. Por eso no solo crecemos, también evolucionamos. Por eso dejamos de ser bestia, porque algunas cosas hemos entendido. Por eso ya discernimos como seres espirituales ciertas cosas. Dice, hermano, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el antiguo, el que tuvimos siempre, siempre lo tuvieron desde el principio. Ahora estas cosas me tienen que venir de nuevo a la memoria. ¿Cómo las trae? Verso más abajo, no lo tengo anotado, pero versos más abajo, recuerdan, estas son enseñanzas que se nos han ministrado mucho. ¿Quiénes tienen las cosas del principio? Según Juan. Nancy, muy bien, los padres, ¿no? Los padres conocen al que es desde el principio, ¿sí?
Estas líneas están dedicadas a los padres. ¿Por qué? Porque los padres hacen o traen a memoria las cosas del principio. Ustedes saben que si el apóstol Pablo no ministrara en Éfeso, por ejemplo, como una de las primeras cosas, traerles a la memoria que fueron antes de la fundación del mundo, se quedarían pidiendo consuelo de todas las cosas que estaban pasando desde el día que abrieron matriz hasta que se encontraron con el apóstol. El apóstol dice, todo esto que le sucede es poca cosa comparado a aquellas cosas del principio, lo que fueron en él antes de que el mundo fuese. Llamados a ser santos y fieles. ¿Sí? Manejar las cosas del principio es una oportunidad, un consuelo de estos pechos que nos tienen que saciar, ¿sí? Y ella es la iglesia. Tiene esta responsabilidad. ¿Podemos exponer nuestras situaciones al consejo que vino antes? Tenemos como ejercicio tomar aquella palabra que vino previo a la situación. Podemos tener en memoria siempre a Él pensando en lo que fui en el principio, antes de la fundación del mundo. En el principio era el Verbo. En el principio la luz era la vida de los hombres. Entonces una iglesia que ministra esto y que hoy entendemos son rudimentos. Y usted dice, ¿y aquel nido entonces? ¿Y aquel quien lo amamanta? Porque hay gente que esto no lo está recibiendo. Las cosas del principio no se están ministrando en todos lados. Al menos yo no las escucho siempre. Y me gusta andar viendo qué pasa. Porque estamos comprometidos con el trabajo, ¿no? Cada uno en su oficio, en su lugar, en la gracia con la que Dios le ha dado, tenemos que llevar estas verdades, aunque el conflicto sea grande. Los padres tienen entonces las cosas del principio. Entonces se convierte en lo que yo les decía, la reciprocidad como resultado. Fíjese Job 21:2 y Colosenses 4:11. Consolé o me siento consolado. Ahora Dios tiene que unificar, tenemos que mostrar que es el vínculo, ¿sí? Es la relación en la que Dios nos ha comprometido desde el principio con una iglesia que ministra, que tiene pechos de consolación, que hace entender, que se extiende la mano y sí hay para dar. Hay resultado, un consuelo compartido, digo yo. Job 21:2. Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. ¿Qué esperaba como consuelo? Ser oído. ¿Sí? A mí me consolaría esta noche encontrar algún oído, como seguramente a todo hombre de Dios que viene a traer una palabra. ¿Por qué es mía? No, porque es mi compromiso frente a Dios y los hombres. Colosenses 4:11. Oíd atentamente mi palabra y esto sea el consuelo que me deis. Pablo habla de hombres que son los únicos de la circuncisión, dice, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí, es decir, estos me han oído. No solo paladearon, sino que ayudan en el reino. Un consolado entonces está activo, está ayudando en el reino. ¿Sí? Está colaborando, está trabajando en pos, está luchando para entender y para que otro entienda. Entonces tanto Job como Pablo utilizan este principio, el de reciprocidad o el de ese consuelo que nos vincula. Si me oyes, yo estoy siendo consolado. ¿Sí? Y si te oigo y reacciono como quien ha recibido el consuelo, estoy ayudando en el reino. ¿Se entiende? Job 6:10. Ya estamos terminando. A ver. Sí, ya estamos terminando. Dice Job 6:10.
sería aún mi consuelo. Si me asaltase con dolor, ¿de qué forma podemos ayudar? De muchas. Todo lo que hagamos, dice, todo lo que venga, te venga a la mano, hacerlo, ¿sí? Todo lo que sea bueno, no cualquier cosa, solo las que están escritas, pero todo lo que podamos hacer en pos del reino, hagámoslo. Pero hay algo que sí o sí tenemos compromiso, y creo que es la expresión del consuelo. Job 6:10 dice, sería aún mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Si tiene la CJ ahí, este es mi consuelo. Este es el consuelo que he mamado. Pase lo que pase, ¿sí? Tenemos una actividad por vínculo, no nos desprendemos unos de otros. Estoy hablando del que me consuela, dijimos que es el mandamiento antiguo, lo manejan los padres, me hacen vivir las cosas del principio antes o por sobre las situaciones terrenales. Pero hay algo que estoy llamado a hacer. Pablo dice, ustedes son mis consuelos, fulano y fulano. ¿Por qué? Están conmigo, son mi consuelo, me ayudan en el reino, están activos. No solo paladearon, sino que también se activaron. Y Job dice así, tendría siquiera este consuelo, exultaría de gozo en mis tormentos crueles. ¿Le tiene temor a algo? Si viniera lo que viniera, no, venga lo que venga, pase lo que pase. Son cosas que dicen, ya están escritas, dice los padecimientos de Cristo que están escritos, dice Pedro, los que están escritos. A veces vivimos cosas, situaciones que ni siquiera están contempladas y las llamamos como pruebas, luchas. Y eso nos detiene frente a esta gran verdad. Para Job, en este caso, como lo es palabra del Espíritu, el que inspiró esta letra, dice, tendría siquiera este consuelo, exultaría de gozo en mis tormentos crueles por no haber eludido los decretos del santo, no haber escondido las palabras del santo. ¿Sí? Jamás eso es una manifestación de consuelo. ¿Sí? No haberme detenido en hablar el secreto. Lo que he recibido, dice Pablo, con el consuelo con el que fui consolado. ¿Se cayó alguna vez? Pablo, Pedro, ¿alguno dejó de escribir? ¿Ve un hueco en las escrituras? ¿Sí? ¿Hay algo que haya quedado sin revisar de parte de Dios, inspirando a estos hombres en las escrituras? Inspiración que tuvo que venir en letra, en forma de letra y en un libro, porque hay cosas que hemos perdido, ¿sí? Y las tenemos que recuperar. Entonces no podemos desechar estas formas. No podemos demandar otro consuelo que no sea este. Si es este, todo lo demás, ¿sí? Aunque sean terribles los dolores, dice Job, a mí me queda como consuelo no haber guardado los secretos del santo. No haberme callado, no haberme detenido, no haber expuesto, porque de esa manera iré a consolar a otro. No eludir los decretos del santo. Hay otra versión, dice, ese sería luego mi consuelo. Me alegraría en la amargura por no haber ocultado los secretos del santo. ¿Te consuela? Oramos por ese consuelo, por esa participación, por ese vínculo que nos habilita para ejercer consuelo como iglesia. ¿Sí? Para que estos pechos que vienen de parte de Dios y no son los del enemigo. Dice en Isaías 11 que el niño recién destetado, porque estas cosas van a suceder. Voy a ir ahí para terminar. 11:8. Usted sabe de qué va el capítulo de Isaías 11, ¿no? Del reino,
de la manifestación plena del Espíritu de Jehová. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. Se entenderá diligentemente el temor, no se juzgará según la vista de sus oídos, no arguirá para lo que oigan, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, juzgará con justicia. ¿Sí? Y sucederán cosas por esta causa. Entre ellos, el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, sobre el nido de la víbora. Oramos por esto, porque esta es la manifestación plena del Espíritu de Jehová sobre una iglesia que ha recibido consuelo, que extiende la mano Sión y haya consuelo. ¿Por qué? Porque está activo, ¿sí?, el espíritu de paternidad. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de hombres y mujeres que están operando con una intención, que trabajan y luchan, ¿sí?, más que muchos, más que ellos, dice el apóstol Pablo, para que los hombres alcancen estas verdades. Usted y yo estamos siendo ministrados con esta consolación. A lo mejor hoy nos toca meter la mano, luego de haber sido destetados, meter la mano en la cueva del aspid. ¿A qué se mete? Porque tiene un nido. ¿Qué es lo que se guarda en un nido? ¿Sí? Las crías. Se está sustentando a alguien en este lugar. Se está sustentando con los pechos de otra consolación, que no es la de Dios. ¿Entienden? Entonces hay que trabajar mucho más. Para Job fue un consuelo el haber podido exponer los secretos, ¿sí? El tener libertad para hablarlos, sea la situación en la que esté viviendo. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Dios, por la fuerza que en esta hora, Señor, está operativa en tu iglesia, por la capacidad, Dios, no solo engendradora que tiene, no solo como un vientre que gesta, que forja, que lleva hasta dar a luz, Señor, la genética correcta, sino porque también levanta generación en esta calidad. Hombres y mujeres capaces no solo de recibir la vianda, de gustarla y de paladearla, sino que también se activan en pos de tu reino. Te bendecimos, Dios, por la oportunidad de este consuelo, por esa reciprocidad que hay en la determinación de nuestro espíritu y que tanto trabajo y lucha a lo mejor se experimenta en nuestra alma. Queremos entender y gustar las palabras, guardarlas y atesorarlas para el momento que sea necesario recordarlas. Traemos a la memoria, Dios, de nuestras vidas todas aquellas cosas de las que tenemos que echar manos hoy, todas esas viandas que tenemos que tomar, todas esas palabras que nos hicieron fuerte un día en el que no pasaba nada, pero que especialmente nos estaban preparando para una hora, para pararnos frente a cualquier situación, para tener respuesta para otro quizás, para poder gustar como Job dice: mi consuelo es no esconder los secretos del santo. Pero para esto primeramente tendríamos que haber recibido, Señor, muchos de esos pechos y ser saciados de esta manera. Te bendecimos, Rey, con la posibilidad de ser destetados. Señor, por esta generación capaz de extender la mano, ya no solo para tomar consuelo, sino para dárselo a otro, que está siendo mal sustentado en un nido incorrecto, con pechos incorrectos, para poder cambiarle la genética, porque de lo que coman, Señor, ahí habrá transformación. Permítenos, Padre, meter la mano, Señor, en ese momento, por todo el acopio que hemos hecho, por todo el equipamiento que tenemos como Iglesia Apostólica, de meter la mano para sacar a una generación de esa situación.
para traerles un consuelo con el secreto, Señor, que hoy estamos gustando. Pero abrimos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu está dispuesto a recibir más. Quiero pelear en esta hora, juntamente con mis hermanos, por las cosas que aún no entendemos. Pablo les dijo, voy a pelear por ustedes, para que sus corazones sean consolados hasta que alcancen las riquezas del pleno entendimiento. Padre, esto viene de ti como el crecimiento también. La evolución necesitamos, la transformación de esto, Señor. De esto que hoy somos, en mayor capacidad para contener todas estas verdades. Te recibimos, Rey, en esta hora. Tu espíritu y tu secreto, Señor, nos haga una marca, una señal en esta noche, para que podamos recordar a tiempo y ser oportunos para con los demás también, con una previa palabra que consuele, para hacerles gustar las viandas antes de que propongas otra cosa, Dios. Antes de que venga el quebranto, antes de que venga el trabajo, antes de que venga todo eso con lo que el hombre suele afligirse, papá. Danos esa efectividad en esta hora, que actúe poderosamente en nosotros, a pesar de nosotros. Te recibimos, Rey, con esta idea, por esta inspiración. Te recibimos en esta hora, sabiendo que estaremos preparados y prepararemos a otro en cualquier lugar y donde lo dispongas. Te bendecimos, Rey. Oren y peleen en la intimidad por esto, por esas cosas que no se entienden, porque ahí puede prevalecer el enemigo. Y hay una actitud recíproca, porque Dios se ha servido de hombres que hacen vivir este consuelo entre nosotros. No callan el secreto. Pero ahora nos toca poder oír. Ahora nos toca poder atesorar. No maravillarnos solamente. No acopiar e informar a otros, sino que ayudar en esta causa. Te bendecimos, Rey, porque lo harán así. Porque sus espíritus están siendo llamados a que así sea. A pelear para que ese entendimiento venga. No puede haber paz. No puede haber consuelo, Señor, más grande que el que poder hablar tus secretos. Pero el manifestarlo y el experimentarlo confirma la vida de otros. Y ahí es donde Pablo decía, ¿no? Ahora ustedes son mis consuelos. Oramos por esto. Y bendecimos, Señor, la administración. La recibimos, Dios. La sellamos y nos comprometemos en esta lucha. En esta hora. Primero personalmente, por las cosas que no entendés. No es liviano no entender. Es de bestias. Y no te dolerá que te lo digan. No te avergonzará. Te animará el poder escucharlo porque te confirmará que estás siendo transformado, ¿no? Eso es lo que quiero que experimentemos. La confirmación de que el trabajo y el proceso está en marcha, que viene de parte de Dios. Que cuando me digan, no puede ser que no entiendas esto, no puede ser que no avances, no puede ser que no pelees. No es un machaque, como dicen acá, ¿no? Es ánimo, ánimo, ánimo. Si lo estás oyendo, te está capacitando. Y si lo puedes confesar como hizo David, estás libre de eso. Transformación. ¿Sí? De bestia que no entiende a hombre que está en honra y lo sabe. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos por la honra de tu secreto. Amén. Amén.